¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto de hoy, jueves 10 de junio. Me da mucho gusto saludar como todos los jueves primero a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas noches Y a a todos. nuestra invitada, que siempre es un placer, Natalia. ¿Cómo estás, Natalia Saltalamagia? ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? muy contenta de poder conversar con ustedes, Carlos, Nacho. Vino Kamala Harris, fue a Guatemala. Diré esto porque creo que lo hablamos la semana pasada en la previa. Decíamos, no fue Honduras ni El Salvador, ¿no? Porque ¿quién se sienta hoy con el presidente hondureño y quién se sienta con el presidente salvadoreño? No, pero bueno, fue Honduras. Perdón, fue a Guatemala y luego vino a México. Y de eso queremos hablar el día de hoy, hacer un poco una revisión. Ya salieron notas con más información sobre Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Algo sabemos. Nacho, arráncate. Bueno, como tú dices, lo tratamos la semana pasada, un poco que creíamos que iba a pasar. Vimos que, acordamos que pues, la reunión estaba pactada desde antes, incluso básicamente sobre migración, y lo que alcanzamos a ver es que en realidad fue una visita, sí, de migración, con ese pretexto y programada para eso. Yo le llamaría actualización, o sea, se habló de inmigración, sí, evidentemente, mucho fondo ahí sobre las causas que hay que resolver, pero finalmente tampoco supimos exactamente qué acordaron en lo inmediato para frenarla, porque esa era la misión que tenía de Estados Unidos Kamala, pero supimos, digamos, que coinciden en abordar esos temas, pero se habló de la agenda económica, se habló de la inversión en el sureste de México, se habló de apoyo a los servicios de la reforma a la reforma laboral, se habló de la seguridad en los puertos y del fentanilo, se habló incluso de compromisos de cooperación para los desaparecidos. Entonces sí hubo una revisión bastante puntual y acuerdos para dar seguimiento mucho más allá del problema central, que sí sigue siendo ahorita inmediatamente en la relación, la migración. Natalia, Nacho es un optimista, ¿eh? Yo más bien no vi absolutamente nada. Dije, se ¿No? habló. Ah, sí, por ahí alguien dijo, no, sí hablamos de lo de seguridad. Ay, ella dijo que por favor le paren el fentanilo. Ay, dio 60 millones de dólares. Ya arreglamos el problema de desarrollo en esos países. Natalia, tu visión. La verdad es que yo coincido con que fue una buena visita porque sí me parece el lanzamiento de una agenda ya más concreta de trabajo entre México y Estados Unidos. Creo que dos cosas. La primera es que sí se deja atrás esta etapa en la cual teníamos que estar todo el tiempo apagando fuegos y México alerta a cuál iba a ser la siguiente estrategia de contención de daños. Y a mí me parece que sí simboliza el regreso a una etapa de construcción en positivo. Creo que fue más sustantiva de lo que el gobierno de México expresó en su comunicado. Es decir, cuando vemos los resultados plasmados por la Casa Blanca, nos damos cuenta de que sí hay discusiones sobre temas más puntuales. Tiene razón Nacho, o sea, se amplió a reactivar el diálogo económico de alto nivel, que va a ser muy importante porque estamos todo el tiempo viendo qué va a pasar en la relación, en el triángulo China, Estados Unidos, México, y si se discute en el diálogo económico de alto nivel, pues vamos a ver cuáles son las siguientes etapas en esta relación de América del Norte. Y la otra es, te diría yo, a mí me parece muy importante en política internacional la comunicación personal que puede existir entre líderes. Y cuando yo ayer en la mañanera vi al presidente entusiasmado, diciendo una y otra vez fue una buena visita, calificándola de agradable, diciendo que salieron del protocolo y él pudo hablar de la historia del Palacio Nacional, diciendo que la vicepresidenta era inteligente. En fin, lo que me da la sensación es que Kamala Harris logró limar un poco esta posición defensiva con la cual el presidente López Obrador había arrancado la relación con Biden. Hoy en la mañana Político dice que Kamala cuando llegó a Palacio Nacional le dijo a su gente, quiero hablar sola con él, denme unos minutos, y que habló sola, y que hablaron solos al principio como 20 minutos y luego 40 minutos antes de la otra reunión. O sea, tienes razón en eso de que algo ahí se construyó, ¿no? Yo creo que eso es relevante porque este es un sello de la administración Biden. Biden tiene esta idea en su cabeza de que la manera en la cual te tienes que relacionar con líderes de otros países es entender cuál es su posición política y sus necesidades interiores. Y que a partir de eso puedes establecer relaciones personales que van a abrir rutas para cosas que a lo mejor no se abrirían de otra manera.
Y yo creo que probablemente era más difícil que lo hiciera Biden a que lo hiciera Kamala. Y esto me parece que es uno de los mejores resultados, además de ciertas cosas más concretas. No sé, cuando en migración dicen una propuesta que me parece sensatísima, ampliemos las visas temporales. Lo vamos a mandar a un comité de alto nivel. Cuando no quieres solucionar algo, lo mandas a un comité de alto nivel. Mayo, récord desde mensual de aprehensiones. Título 42, que es un invento Trump, sigue funcionando y Biden no lo va a quitar. A ver, ¿cómo me quito mi pesimismo en la crisis más grande de todas, que es la de migración, Nacho? Porque yo, es decir, tú ves la política exterior con ojos de periodista de la política interior. No, no, espérame. Y Natalia, no, espero que la cubrí desde Estados Unidos 15 años, eso, Nacho. Pero las reuniones de este tipo son para definir agendas, para tener reuniones después. Y eso va dando un lento acercamiento. Esa es la lógica, entre otras razones, porque en política exterior no te puedes equivocar porque fijas una posición de Estado. En política exterior decides rápido o te acabaste y puedes corregir. Y aquí, digamos, yo lo que he visto, digamos, de política exterior tiene su ritmo, tiene sus protocolos, tiene su proceso. Más que resultados concretos, y seguramente los hubo en la cuestión inmediata de la migración, y eso no nos enteramos, yo sí veo una actualización, un engranaje de decir, vamos a caminar por acá en estos y en estos otros temas. Y también es muy relevante. A ver, Natalia, documenta el optimismo de Nacho, acaba con mi pesimismo, Natalia, por favor. El tono es importante, es decir, habíamos arrancado con la idea y muchos analistas decían que íbamos a ir en una ruta de choque con la administración Biden. En parte porque el reconocimiento había sido tardío, en parte porque es cierto que el presidente López Obrador había sido un tanto desdeñoso en esa cumbre de líderes sobre cambio climático a la que convocó Biden, etcétera. Y lo que yo creo que se demuestra aquí es que el presidente tiene claras dos cosas. Uno, que él sabe que es importante tener una relación de trabajo funcional con Estados Unidos y que puede encontrar la manera de trabajar en ese sentido y que al mismo tiempo siempre va a entender que hay límites que él va a manifestar, porque a López Obrador sí le interesa decirle a Estados Unidos, la autonomía política de mi gobierno en ciertos temas no la voy a ceder. Entonces, lo que me gusta de este resultado es que hay coincidencias que se subrayaron, tipo, el diagnóstico sobre el tema migratorio siempre fue el mismo, este que se plantea ahora, era el original de López Obrador y ahora se pudo retomar. Coincidir en diagnósticos es importante. También es interesante la parte laboral, Carlos, porque al final del día se dice, bueno, vamos a entrar en una ruta de choque porque se van a empezar a hacer denuncias invocando a los paneles de líderes expertos en la materia laboral denunciando a México. Pero la verdad es que el gobierno de López Obrador tiene la intención de que la fuerza laboral mexicana no compita a través de bajos salarios y que pueda competir de otras maneras y por lo tanto está en sintonía con que exista un capítulo laboral dentro del TEMEC. Estas son coincidencias que se marcaron ahí. Entonces uno siempre puede ver el vaso lleno o el vaso medio vacío. A mí me da la sensación de que en este caso hay un arranque en positivo. Y claro, lo que se dejó más, digamos, opaco es la parte en la que van a venir las tensiones fuertes, que es materia de seguridad. Ese a mí me parece que es el gran tema de tensión que va a existir entre estos dos gobiernos. Seguridad. Me parece que sí. Seguridad, me parece que sí. Que por cierto, hoy se anunció que viene la próxima semana el consejero nacional de seguridad. Te digo que eso es lo que arreglan en estas reuniones. Eso es lo que arreglan en estas reuniones. Yo quiero resaltar lo de lo laboral. Es decir, Marcelo Ebrard señaló claramente, dice, es donde mayores coincidencias hay entre el presidente y Kamala. Quedó, digamos, me llama mucho la atención con quién se reunió Kamala para ver lo laboral. Pues con el sindicalismo independiente y democrático de México, digamos, para democratización sindical, libertad sindical, mejores contratos colectivos, eliminar los contratos de protección y demás, reunida, digamos, en ese tema tan específico con un grupo muy particular. Digo, sí serán
estaba el papá de la secretaria de Trabajo, pero es el grupo, digamos, que no representa necesariamente el grueso del sindicalismo, y sí el sindicalismo que ha luchado por una democracia sindical. Eso está muy curioso. Lo ves así. Bueno, Natalia fue la primera, Carlos, lo laboral, me dicen, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver en los próximos meses, Natalia, para que ustedes tengan razón y mi pesimismo sea aplastado? Y en materia de migración, en realidad hay una cosa que cambió, que es que México había planteado que fuéramos juntos en los programas de desarrollo con Centroamérica y Trump había hecho caso omiso de ese llamado. Aquí se dice que se va a co-crear un programa. Yo percibo que a los estadounidenses no les gusta esto de Sembrando Vida y que lo que quieren es rehacer el esquema para así, en efecto, enfocarse en trabajo agrícola y construcción de capacidades de los jóvenes en Centroamérica, pero quieren algo distinto que se va a rediseñar, y lo que yo esperaría ver en lo inmediato es cómo es ese nuevo programa de colaboración conjunta con una visión además que realmente incorpora a los países centroamericanos también como socios. Hay una parte del lenguaje que utilizó Kamala en esta visita que me parece muy interesante. Dice, vemos a las personas migrantes como personas con necesidades, y las tienen, pero deberíamos verlas también como personas con capacidades que tendríamos que fortalecer. Entonces, hay un cambio de lenguaje que a mí me parece que funciona mejor para la visión original que teníamos de este tema. Y la otra, que sí espero, es qué va a pasar con los protocolos migratorios de Estados Unidos. Tú hablabas del título 42, pero esa es una regla de emergencia que se puede desactivar. A mí me preocupa más esto de quédate en México, ¿no? O sea, digamos, la regulación por la cual los migrantes centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos tienen que esperar en México. Sí. Esa me parece una definición fundamental que nos tienen que dar próximamente. Solo porque no quiero perder del todo, terminaré diciendo lo siguiente. Hace 30 años era yo corresponsal en Washington de la revista Proceso, y el proyecto de Bush padre y después el proyecto de Clinton era desarrollar Centroamérica. 30 años después vengo a oír que ahora sí vamos a desarrollar Centroamérica. Bueno, eres joven, me acuerdo que la Alianza para el Progreso. Bueno, hace 30 años estamos desarrollando Centroamérica. Pues el hermano del presidente de Honduras tiene cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York, y el presidente Salvador se apellida Bukele. Bueno, suerte. Para que el público... Natalia, es un placer absoluto escucharte. Ya, soy un optimista en la relación México-Estados Unidos. Nacho, que te vaya muy bien. Buenas tardes, noches a todos. Buenas noches.